Ernesto Jiménez Caballero, G.C., según seudónimo con que firmó muchos trabajos y en cierto modo quiso llamarse, nació en Madrid el 2 de agosto de 1899 en la calle del Duque de Rivas, número 7. Es el mayor de 4 hermanos, hijo de un modesto empleado que logró una admirable carrera industrial en papel y artes gráficas. Se licenció y doctoró en Filosofía y Letras por la Universidad Central y a los 20 años, recién acabada la Guerra Mundial, se distinguía ya en su carrera docente al ser nombrado profesor de español en la Universidad de Estrasburgo. Más tarde ganaría la Cátedra de Literatura del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, sería también profesor de Literatura de la Escuela Oficial de Periodismo, embajador de España en Paraguay, pero sin embargo los perfiles más relevantes de la historia y de la personalidad de Ernesto Jiménez Caballero no son esos, de catedrático o de diplomático, sino de animador de la vida literaria e intelectual española, sobre todo en la vanguardia más pura, y al mismo tiempo, en cierto modo, el gran enamorado del fascismo y el introductor en España de algunos de sus símbolos y de sus ideas. Ernesto Jiménez Caballero ha sido un poco un maestro para una generación de escritores, era algo más que un maestro, era también un hombre un poco, era la batuta del director de orquesta de los movimientos literarios de la época. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Usted tiene tantas cosas que decir y una vida tan plena y tan rica que naturalmente en los límites de este programa apenas vamos a tratar de descubrir algunas facetas de ese brillo múltiple. Empecemos, si le parece a usted bien, don Ernesto, por sus primeros años. ¿Cómo fueron? Mis primeros años fueron muy pequeñitos, como todos los que nacen. Yo creo que entre las fotos que elegimos ayer hay una publicada en mi trabalengua sobre España, donde estoy con un aro. Creo que es esta, ¿verdad? Esta es la foto del aro que está en este libro, uno de los tantísimos libros de Ernesto Jiménez Caballero, porque cuando estalló la Guerra Civil Española probablemente pasaban ya de la docena. Yo no me acuerdo, no los he contado nunca. Y después, no me convierto en estatua de sal, jamás vuelvo la cabeza atrás. De ahí que sea siempre vanguardista, como lo soy hoy, en mi tercera revolución, porque no es esa la segunda, la del fascismo, sino antes la vanguardista y la que preparo ahora y que espero que me la preguntes, querido Serrano. Sí, pero lo hablaremos después porque cada cosa a su debido tiempo, y yo quisiera que hablemos entonces de la primera revolución de Ernesto Jiménez Caballero, que es la revolución literaria o intelectual, tiempos inolvidables de la Gaceta Literaria que él funda, tiempos del Robinson de las letras que ha sido y sigue siendo un poco Ernesto Jiménez Caballero. Pues si me permite, Serrano, no es esa la primera revolución. La primera literaria fue la de mi primer libro. Yo estaba, como has dicho y te lo agradezco, en la Universidad de Estrasburgo a los 20 años, porque iba a ir a Washington enviado por Menéndez Pidal y a Américo Castro. Pero me encontraron muy joven y aquello trastornó mi destino. Vino entonces a Madrid un profesor de Estrasburgo, Eugen Kohler, con su señora, me acuerdo que esperaban un niño, y el niño que encontraron fui yo, porque me llevaron con ellos hasta Estrasburgo. Al volver de mi primer curso de español, de profesor, tuve que hacer el servicio militar, el de los cotas, que se pagaba una cantidad, una cota, como se decía vulgarmente, se estaba 3 meses y se volvía otra vez a la vida civil, y luego otros 2 meses. Yo llegué, recién llegado a Estrasburgo, al cuartel de la montaña, en el regimiento de Saboya número 6, teniendo como compañero de mili a un muchacho también compañero de universidad llamado Damas Alonso. Pero él tuvo más fortuna que yo. Se preparaba para presidente de la Academia Española. Yo no he tenido nunca el honor de ser académico. Tuve solamente el de ser un modesto soldado o paisa cuando estalló la Revolución de Anual y me fui cantando lo de banderita española a defender el honor patrio. Después de 18 meses volví, escribí un libro, Notas marruecas de un soldado, el único ejemplar que existe y que no se ha podido reimprimir por razones que ahora te diré, y se lo di a Américo Castro para que lo leyera. Y me dijo, Ernesto, si publica usted este libro, va a la cárcel. Pues me parece muy justo, le dije yo.
y efectivamente lo compuse yo mismo porque fui tipógrafo. Mi padre era industrial de artes gráficas y me enseñó en la Escuela de Artes y Oficios este oficio. Eran 500 ejemplares. Mandé uno de los primeros a Miguel de Unamuno en Salamanca y a los 3 días él me respondía con una tarjeta de esas del Estado, verde, con su caligrafía ganchuda, inolvidable, donde me proclamaba escritor y gran escritor, y que iba a hablar de mi libro en el Ateneo, toda una conferencia, a publicar otro en el Liberal de Bilbao y el de Madrid. Lo publicó Indalecio Prieto, todo el libro en el de Bilbao lo reimprimió, Dors, Castrovido, Salaverría, me hice célebre en 15 días, porque a los 15 días estaba en prisiones militares, como efectivamente había anunciado Américo Castro. Había sido una profecía certera. Había dicho la verdad sobre Marruecos. Entonces me pedían 18 años de cárcel, mandaban los liberales, los de Romanones. Y cuando dio el golpe de Estado el 13 de septiembre del 23, don Miguel Primo Rivera, al juez militar que se llamaba Lavín y le entusiasmaba mi libro, le dije, si los liberales me piden 18 años de cárcel, este general que acaba de dar un golpe de Estado me corta la cabeza. Y me dispuse a emigrar. Cuando al día siguiente me llamó y me dijo, me ha llamado el general Primo Rivera, a los pocos días. Digo, Dios, ya he perdido el final de mi vida, que era la cabeza, era todo para un escritor. Dice, no, es que don Miguel ha dicho que conoce su obra y que él va a hacer en Marruecos lo que usted dice en ella, y quedé libre, me absuelto. De modo que esa fue mi primera revolución, el ir a prisiones militares, el levantar la verdad sobre Marruecos, y allí en Marruecos, precisamente al llegar a Guadlao, en el campamento, marchaba una expedición hacia Sauen, que la mandaba un comandante. Y me dijeron, ese comandante que hay con ese bigotito, ¿quién es? Se llama Francisco Franco. Allí es donde conocí yo a Franco. Bien, entonces no son 3 las revoluciones de Ernesto Jiménez Caballero, hay más. Sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuándo viene la segunda? La segunda fue la vanguardista, ya la literaria. Esta fue político-literaria. Ya al regresar otra vez de la Universidad de Estrasburgo, enseguida empecé a escribir en La Libertad de Oteiza, en El Heraldo y sobre todo en El Sol. En El Sol de Urgoiti, de Ortega y en la Revista de Occidente. Y es cuando pensé hacer un periódico de las letras que me lanzó en su primer número Ortega, en un artículo de fondo inolvidable. Y esa fue la Gaceta Literaria que recogió la llamada generación del 27, donde estaban poetas como Alberti, como Salinas, Guillén, Lorca, Damaso Alonso, todos los prosistas, en fin, es muy conocido esto para que yo vuelva a insistir en ello. Duró la Gaceta Literaria desde el 1 de enero del 27 hasta el 32. Las revoluciones de la Gaceta Literaria, aparte de reunir todo esto, lo ha dicho Ricardo de la Cierva últimamente, que tuve la virtud bastante rara en España de aunar durante un cierto tiempo los que iban a ser comunistas y fascistas en abrazo, porque lo verdaderamente interesante es que cuando yo vi que las cosas iban muy mal para España y tuve al descubrir Roma, la Roma de Mussolini, que no era lo que nos pintaban ni lo que han pintado después, era un socialismo nacional, exactamente a mi modo de ver, el precursor de lo que en estos momentos está haciendo Berlinguer en las elecciones recién ganadas en Italia. Es decir, ir nacionalizando o italianizando primero el socialismo y quizá hoy el comunismo. Pues bien, hecho esto, es cuando se inicia esta segunda revolución que me iba a quedar solo, haciendo el Robinson literario de España. Pero dentro de eso, fui el que, además de abrazarse los intelectuales, el primero que me saludó con la mano abierta no fue ningún fascista de estos actuales, no, Rafael Alberti y César Muñoz Arconada, que tradujo conmigo el libro de Malaparte, introductor del fascismo. Es decir, 2 que serían comunistas y que sentían esto.
Después hice el llevar a los intelectuales españoles, castellanos, españoles éramos todos entonces, a Cataluña. El famoso viaje de los intelectuales, donde fui con Azaña, Ortega, al mismo tiempo Ledesma Ramos, todo el famoso viaje para la preparación de la República. También introduje el cineclub, el primer cineclub de España. Realicé también en la Galería una fundación del arte nuevo de vanguardia, donde se dio la primera arquitectura racional de vanguardia y la pintura. Todo esto fue lanzado en la calle Miguel Moya número 4, que se transformaría en el restaurante Orcompón y donde se haría el himno de Falange por Foxay, Alfaro y otros. Cosa curiosa. He ahí, aparte de todos mis viajes por toda Europa, en no sé cuántos kilómetros de literatura, que fui descubriendo cada país, y al llegar a Italia descubrí precisamente el fenómeno romano o mussoliniano. Después, como ya... Digamos que antes de eso, Ernesto Jiménez Caballero me parece que había descubierto algo que había de ser muy importante en su vida, que era el amor. El amor. Desde luego, yo no he sido como mi abuelo materno. Le admiro mucho a Manuel Caballero González, que era propietario en Talavera la Reina, que se casó 3 veces, que robó una monja, que iba con su coche a los toros, que me unió a todos los toreros mejor. Uno de mis maestros, aparte de Ortega de Unamuno, fue Vicente Pastor. Yo aprendí a torear, he toreado. Yo iba a la Plaza de la Cebada, me he formado junto a la calle del Humilladero, que es donde ha nacido, muy cerca, don Carlos Arias Navarro, de modo que somos del mismo riñón. Fui al colegio de las monjas de allá de la calle Don Pedro, y en este sentido he tenido siempre un entusiasmo muy grande por la mujer, pero no en la forma tan espléndidamente española como mi abuelo. Pero tuve algo que no tuvo mi abuelo. Un día, estando en Estrasburgo, ¿verdad?, de profesor, descubrí en una fiesta una mujer, una muchacha con ojos azules, rubia, preciosa. Quedé hipnotizado, llegué hasta ella y le dije en francés, pues yo no sabía lo que hablaría: Mademoiselle, qu'est-ce que vous désirez, monsieur? Me dijo, ¿qué desea usted? Je vais vous épouser, me voy a casar con usted. Y como las mujeres tienen el sentido profundo, claro, genuino, genital del matrimonio, era verdad. Esta mujer fue la que me llevó a Roma, era una florentina que venía de Edimburgo, de su familia escocesa, europea, archieuropea, y a través de ella yo llegué a Roma y descubrí esto, el genio de España, la madre Roma. Por eso, desde entonces, he sido el preparador de la última revolución que estoy preparando y se acaba de editar en segunda edición, que es esta, la exaltación del matrimonio, o sea, algo verdaderamente trascendente. Pero de eso hablaremos cuando llegue esta revolución. Vamos a ver, sin embargo, la portada de este último libro de Ernesto Jiménez Caballero, Exaltación del matrimonio, que según él nos asegura y nos contará más adelante, es algo así como el fermento o el embrión de una nueva revolución, GC. Exactamente. Ahora, yo no he descubierto ni ideología, ni he descubierto en el fascismo, todo eso. Eso queda para los pedantes, para los que han venido después. No, yo no hacía más que la poesía de la vida y de las cosas de las ciudades. En Roma yo vi y descubrí, yo que me había formado a través de los maestros de la Institución Libre de Enseñanza, de la España liberal, de todo el siglo XIX, la generación del 98, mis abuelos, y la de Ortega, con la exaltación de París, de Londres, de Berlín y de Moscú, ya que me empezaba y me entusiasmaba Moscú. Yo estaba en plan comunista, yo era amigo pues, de Ehrenburg, y trabajó yo con Eisenstein en el cine amateur allá en Ginebra, el del acorazado Potiemkin. Yo en la Gaceta Literaria, en el Cineclub, he proyectado el acorazado Potiemkin, donde estuvo pues, Ramón Franco, y terminamos a tiros en el cine ahí de la ópera, ya era cerca de la República. Sin embargo, en Roma encontré eso, que es el olor a madre, que emborracha más que el olor a hembra. Cuando se descubre la madre espiritual de uno, la que le había dado a uno el habla que estaba uno hablando, el apellido, las leyes, los caminos, que había hecho después de la Roma cesárea todo el catolicismo y cristianismo, el Renacimiento,
todas las transformaciones del 18 y ahora esta nueva visión de un socialismo nacional, quedé deslumbrado y entonces me entregué a eso con la pasión y la fuerza a través de una mujer, de una musa, como Dante y Beatrice, y tuve naturalmente a los demás los impregné con mi entusiasmo y salió el movimiento nacional. De ahí, vamos, llamado el movimiento nacional, entonces solo salió primero Rafael Alberti Arconada, que me presentó a su vecino de la calle Santa Juliana número 6, un empleado de correo que se llamaba Ramiro Ledesma Ramos. Con él hicimos La conquista del Estado y Juanito Aparicio, 12. De los 12 las Jones, que eran 200. Y de ahí entonces ya en el 33 aparece José Antonio, luego Franco, ya todo lo que... La Falange y toda la eso, historia. pero yo me quedo en esta cosa inicial. En realidad usted está en los arranques, está En los usted arranques. en las Jons concretamente, ¿no? Antes de las Jons. O sea, en el sindicalismo nacional. Todo lo que yo vi de claro, mi afirmación era que el genio político de España, social nuestro, era el anarcosindicalismo. Yo era anarcosindicalista, porque, como lo definí en mi Robinson literario de España, era la degeneración del catolicismo español, el anarcosindicalismo, que es nuestro genio contradictorio. Por un lado somos anarquistas, individualistas, intransigentes, pero al mismo tiempo sindicalistas, o sea, intolerantes, férreos. Es decir, lo mismo que era el catolicismo, que reconocía la libertad y la Inquisición. Al degenerar el catolicismo en España, quedó reducido al fenómeno de lo chulo, de lo anarcosindicalista, y toda mi pasión era convertir el partido más nacional y profundo, que era el anarcosindicalista, que lo bebía además en mi maestro Pío Baroja, en darle un sentido nacional. Y allí cerca de nuestra imprenta, en la calle Canaria, en el Paseo de las Delicias, había un Ateneo libertario, que tenía en la puerta siempre una bandera roja y negra, la del anarquismo. Y le decía yo a Ledesma Ramos, ¿cómo nacionalizaremos esto? Hasta que un día se me ocurrió que lo que yo había visto en Estrasburgo, estudiando con Kohler y Juan de la Encina, el hacia el yugo de los reyes católicos, ponerlo sobre la bandera roja y negra, y así nacionalizábamos el nacional sindicalismo. Y ese fue el origen, es decir, la base de todo. Todo esto ha llegado, se ha unificado, y en estos momentos yo creo que quizá es el momento de volver a empezar con nuevas fuerzas. Y realmente la primera idea, la idea inicial, eran el yugo y las flechas. En la primera, eso. Sí. Yo publiqué el manifiesto, Carta a un compañero de la Joven España, en la Gaceta Literaria el 15 de febrero de 1929, que serviría de prólogo a mi libro de Malaparte, traducido con Arconada. Y ese fue el primer documento inicial de donde nació toda la doctrina. De allí salió, es el primer manifiesto, donde están todos los puntos, todas las bases, que en la nueva catolicidad lo expandería, lo desarrollaría Ledesma Ramos y luego José Antonio. Hay dos libros que son cruciales de esa época y además muy representativos. Uno de ellos es Genio de España, creo que lo tenemos por aquí, que es un libro, como nos ha dicho el propio Ernesto Jiménez Caballero, inflamado e inflamatorio. Era un libro contagioso, un libro que arrastra, ¿no? Desde luego, si un orgullo puede tener un escritor, un poeta, es que con sus libros se bañe en su poesía de sangre. Y este libro ha ido en el pecho de combatientes que han caído muertos llevándolo en el bolsillo. Como digo en el prólogo, yo no aspiraba a nada más que ser como una alondra que canta en el amanecer, aun cuando luego le olviden que es el destino de todo el verdadero poeta de Pollein, crear. Nuestro patrono, eso lo defendí en mi libro Arte y Estado, es San Juan Bautista. San Juan Bautista es el que vierte la doctrina a Cristo. Cristo es el que desarrolla toda la religión. Y al pobre Juan Bautista le cortan la cabeza a Salomé. A nosotros es la opinión pública. El elemento macho de la historia es el poeta. Lanza el polen buscando donde entre en conjunción para crear un movimiento, una religión, algo, su profecía. Y entonces o lo recoge un precursor religioso o un político. El político es el elemento femenino y el resultado de la criatura son los partidos políticos, los movimientos. El segundo libro que aludíamos se llama Roma Madre y es un canto enfervorizado a la Roma fascista de Mussolini. A la Roma eterna. No esa. Toda Italia, es toda Italia. Solo Roma tiene un capítulo,
tuve el Premio Internacional de Roma. En esa época, que es la segunda revolución, después de la vanguardista, porque en la primera había hecho la revolución, que la reivindico en estos momentos, me la reivindican todos mis antiguos amigos revolucionarios y de izquierdas, que es el surrealismo, que no es tampoco banal. Que está aquí El en un libro... El Yo Inspector de Alcantarillas. Un libro histórico, un libro que hizo época, un libro que sigue siendo un libro importante. Esta es una edición nueva, una reedición de ahora. No sé cuántas ediciones ha llegado a tener. Esta es la segunda, porque era un libro prohibido. Solo ahora, con esta nueva apertura, se ha podido publicar. Es inocente hoy, al lado del mundo actual es inocente, pero en fin, tiene trascendencia. Y este sí, fue, como dice su prologuista actual, un norteamericano, Edward Baker, dice, le califica con grandes adjetivos y desde luego es el libro precursor. Es un libro surrealista y en cierto modo un libro cubista. Sí. Luego tuve otro también que era Julepe de Menta, también, y el libro que no lo he traído aquí, pero debe en alguno de estos tener Carteles. Carteles fue mi segundo libro. Es donde abordé una nueva revolución, la crítica literaria, a base de carteles gráficos y explicados, de modo que de un golpe de vista y leyéndolos, enseguida quedaba uno informado de una obra. Expuse estos carteles literarios, que eran grandes, en Barcelona, en las galerías Dalmau, donde vino Dalí, estaba Buñuel, todos los de la Gaceta, y esa colección la compró el bibliófilo Gili. Y ahora me piden que lo voy a volver a hacer, la exposición de estos carteles literarios con unos nuevos que voy a realizar. Ese es otro tipo de revolucionar la crítica literaria. En ese momento, naturalmente, es ocioso que digamos que Ernesto Jiménez Caballero estaba en relación con todos los escritores de su tiempo y con todos los escritores que empezaban a germinar entonces. ¿Quiénes fueron los más entrañables, los más cercanos? De gente joven, entre nosotros, a todos los de la Gaceta de mi generación, yo los adoraba. He tenido una admiración profunda, un cariño. Él me regaló cuadros que me los llevó a la Revolución con Federico, con García Lorca, no digamos con Rafael Alberti, por muchísimas razones, ¿verdad? Además, este hombre con nombre italiano, que se desvió hacia el mundo ruso por ciertas razones también de amor. A mí me tocó Roma, a él le tocó Moscú, pero en el fondo era el mismo camino de la mujer. Este hubiera sido probablemente el poeta de la Falange por su sentido itálico, la prueba que está en Roma, que adora Roma, que siente Roma. Muñoz Arconada era otro que es un poco desconocido, que se enamoró románticamente de la Greta Garbo, que terminó en Rusia, que ha muerto allá en Rusia. En la Gaceta nos escribió otro que fue al comunismo, pero que fue mi compañero de Ateneo y de tantas cosas, Gabriel León Trilla, que le asesinaron aquí, los propios comunistas. Creo que fue así. Luego, pues están todos los que aparecen en esa azotea de la Gaceta Literaria, que algún día quizá pongan una placa en aquella imprenta nuestra, donde ha bajado toda la intelectualidad, y luego bajaría José Antonio y tanta gente. Una vez di un almuerzo al conde de Kaiserling. Ya estamos en esa película que hice para el Cineclub, no sé si la podrán pasar en la televisión. Ayer la he proyectado en Almería, de donde vengo de hablar, con los italianos, y en aquella hotel estaba Kaiserling, y estaba Pío Baroja, estaba Menéndez Pidal, Pedro Salinas, Marichalar, Pepe Bergamín, con el que estoy ahora en gran amistad, hemos cenado juntos, volveremos a reunirnos. Estaba Rafael Alberti, Ledesma Ramos, Arconada, Rivera Pastor, en fin, era todo un Américo Castro, era maravilloso. Recuerdo que allá en las chimeneas que salían del tejado salía humo, y Rafael Alberti, con una sartén que encontró, hacía que freía unos huevos y se los daba a Kaiserling y luego los aspiraban en el humo. Era fabuloso. Y Kaiserling, que tenía un gran espíritu, pero que el espíritu del alcohol le primaba mucho más, no comió nada en mi almuerzo, pero se bebió, yo no tenía bodega, pero una cantidad de botellas que al fin terminó de un modo grandioso, porque tomó a Menéndez Pidal en los brazos y aterrado don Ramón, el director de la academia,
el presidente de la Academia Española, se lo llevó por la escalera hasta el coche de mi hermano que esperaba y lo depositó. Fue una cosa que lástima no lo pude tomar. Son cosas de estas literarias que hoy no se realizan, porque lo interesante de este sitio es que detrás de nuestra casa estaba la tumba de Larra, el cementerio de San Sebastián con los cipreses, donde vino la generación del 98, y desde esa azotea Pío Baroja, que había venido allí con Azorín, que también vino a mi casa, y Antonio Machado, y todos ellos, ¿verdad?, recordaron entonces. Por eso escribí yo un libro en la RTV de Salvat hace poco, junto a la tumba de Larra. Yo he escrito mi principal obra junto a la tumba de Larra en esta tradición del 98 y de esta generación. Usted tiene un aire ascético, un aire quijotesco, un aire iluminado. ¿Es verdaderamente usted un hombre por dentro como nos parece por fuera? Sí, lo soy desde casi siempre y sobre todo desde que para mantener el espíritu, para esto hace falta tener mucho espíritu, si no la salud se rompe. Cuando estaba yo en Salamanca con Franco, que me hizo apenas llegué escapado del Madrid rojo, lo que hoy podríamos llamar ministro de Prensa y Propaganda, pero esto es curioso, vale la pena de contarlo. A ver. Quiso Villarastray que instaláramos un aparato de radio, porque era el final de año y debía dar Franco por vez primera a los combatientes y a quien le oyera. Y me lo confió a mí. Y yo se lo confié a un técnico de ingenieros que dice que entendía de esto. Y efectivamente el 31 de diciembre, cuando iba a hablar Franco y mientras moría Miguel de Unamuno a esos mismos momentos, fue a hablar y resultaba que no se oía absolutamente nada. Dijeron de un sabotaje, pero no, era un palo de una escoba con un bote de pimientos. Aquello no era una radio. Pero no terminó ahí, sino que creyendo perfeccionarlo, Millán Astray quiso también hablar unos días después. Y desgraciadamente me enteré yo solo que no funcionaba tampoco. Pero yo le presenté, aquí está este general que os va a hablar desde el Palacio de Anaya, que era el Instituto de Segunda Enseñanza. Y efectivamente tuvimos la mala suerte de que en la madrugada un aparato enemigo tiró una bomba que hizo estallar la calefacción, a poco la hiperita y por poco nos mata. Pero no fue ese el peligro que yo corrí, sino que el gran Millán Astray me llamó con uno de sus legionarios, me hizo cuadrar, estaba con García Morato al lado y me dijo, caballero, como me llamaba siempre, cuádrate y di lo que quieres porque te voy a fusilar. Lo hacía en serio, se quedó estupefacto. ¿Por qué, mi general? ¿Puedo pedir? Sí, anoche han nombrado mi nombre, me han localizado y me han tirado una bomba y he estado a punto de morir por culpa tuya de indiscreción en plena guerra. Entonces le dije, tiene mucha razón mi general en fusilarme, pero no por eso, sino porque no le ha oído nadie más que yo. Claro, aquello estalló en risa. Esta es una anécdota curiosa de prensa y propaganda. De manera que el aparato de propaganda del incipiente Estado prácticamente no existía. Nada. Pero como no pierdo el hilo de lo que me has preguntado, en vista de que en Salamanca era incómoda para la propaganda, incómoda para mí, que habiendo hecho el primer manifiesto, la unión con la conquista del Estado, con las Jons, con la Falange Española, muerto José Antonio, los que quedaban querían ser todos herederos, y yo iba por Franco a la unificación, me perseguían a muerte y lo contó el pobre Dionisio Ridruejo antes de morir en destino, estuve a punto de ser asesinado. Y antes de que serlo allí, preferí, se lo pedí a Franco, irme al frente, donde estaría mucho más seguro. Me hice alférez provisional en Pamplona, saliendo el número 1 con 300 tíos como castillos, pero claro, un madrileño cuando se pone a poner espíritu, pues salí así, el número 1. Y desde entonces se lo debo a los instructores, que eran, me parece que eran alemanes y 2 españoles, nos hacían levantar a las 6 de la mañana y en Pamplona hacer gimnasia al aire libre, darnos ducha fría y 20 kilómetros. Claro, de los 300 quedamos unos 100 y pico para el final y salí el número 1, joró la bandera. Yo desde entonces no he dejado de ese espíritu ascético, de esa gimnasia, la ducha fría, de caminar, no conozco la aspirina y he llegado hasta el placer de estar hoy frente a ti y al que me quiera escuchar en buen estado de salud, a pesar de haber nacido en un año indiscretísimo, como has dicho al principio.
¿Por qué tan indiscreto? Hombre, porque es del siglo pasado, que quedaban pocos meses para entrar en el 900, pero el siglo pasado. Bien, la peripecia de la guerra es conocida de todos nuestros espectadores, pero no tanto la peripecia personal de Ernesto Jiménez Caballero, al que sin embargo yo recuerdo aparecer en la Barcelona recién liberada a pronunciar una especie de discurso y de requisitoria casi de un galán a una mujer enamorada. Efectivamente. A Serrano, espectadores o telespectadores que me escuchéis, yo le conocí cuando en lugar de una televisión me puso un micrófono como un confesionario para que al entrar con la Cuarta de Navarra en Barcelona yo dijera unas palabras, vestido de alférez provisional. Yo era el escritor Jiménez Caballero que había llevado a los intelectuales castellanos a Cataluña, que había traído a los catalanes a Madrid, que soñaba como se vuelve a soñar ahora en la regionalización, en las regiones libres unidos por vínculos ideales, como en una nueva Edad Media. Publiqué Cataluña ante España. Era un entusiasta y me adoraba toda Cataluña, la pura verdad. Pero cuando me di cuenta que lo que quería aquella Cataluña, y lo supo tardíamente el gran Manuel Azaña, sobre el que tengo un libro que según dicen es el mejor que se ha escrito, y los demás maestros republicanos, mis grandes amigos, de que Cataluña iba mucho más lejos que la hermandad y que la comprensión, entonces ya no fue posible. Me hice oficial y fui a su conquista. Hice toda la campaña de Cataluña. Y cuando llegué a Radio Nacional victorioso, le dije: Cataluña, aquí te habla un castellano que es español con pasión. Si te maté es porque eras mía, porque no te permito que te lleve ninguno, porque quien se la llevaba era el eterno vecino, como lo intentó en otras ocasiones históricas. Y desde entonces creo que no ha quedado mal el amor de España con Cataluña. Si ahora se estropea otra vez, no será culpa nuestra. De pronto no se sabe por qué Ernesto Jiménez Caballero desaparece de España y aparece nada más y nada menos que de embajador en un país hermano pero lejanísimo como el Paraguay. Sí. Esa desaparición de la escena política que debiera ser tan propicia a los gustos, a las aficiones y a los sentimientos de Ernesto Jiménez Caballero, ¿cómo se explica? Se explica que yo, desde el año 1941, cuando estaba en la plenitud la guerra, cuando parecía ya que Hitler iba a ganar toda Europa, hice algo que quizá ya se puede contar, porque lo he contado, ha sido mi secreto de Estado. Cuando estaba aterrada toda Europa, desde su santidad a Churchill, a Francia y a nosotros mismos, propuse a quien tenía que proponer aquí en Roma el ir a hacer una gestión aprovechando el Congreso de Weimar de escritores para algo de domeñar a ese dominador, que hubieran dicho el bárbaro germano, como se logró en la Edad Media cuando invadió Europa, tanto con Clodoveo en Francia, con los longobardos, con nosotros con Rejaredos. Y entonces propuse el modo de pacificar y volver a nuestro sueño de una dinastía romano-germánica como era la de Carlos V, que es la que había hecho el Imperio Español. Por aquello de la ley del Manú, ¿quién es tu enemigo? Mi vecino. Y tu amigo, el vecino de mi vecino. Y ahí porque nosotros siempre hemos tenido, como todos los pueblos, unirse con los vecinos de los vecinos para realizar sus grandes cosas en la historia. Y yo fui entonces a Alemania a intentar casar a Hitler con una española católica. Si fracasé fue porque había fracasado Hitler en la imposibilidad de casarse y de tener hijos por un balazo que tenía que se lo impedía en determinado sitio fundamental. Desde ese momento que vi que no era posible, ya comprendí que para nosotros la guerra se iba a perder en ese aspecto, que había que volver a los antiguos aliados y que por consiguiente vendría otro tipo de España. Y yo me lancé ya a la apertura otra vez hacia la democracia, la libertad, y esto sí que se lo reivindico a todos estos recién llegados de las aperturas. En Levante de la Puerta del Sol, el antiguo café de los Libertadores de América, donde fue Bolívar, en el primitivo café de enfrente, donde iría Martí, iría Rizal,
y luego Rubén Darío como libertador de los libertadores, allí abrí el primer sitio público a todos los exilados, a todos los escapados, a todos los locos. Hice el periódico oral Levante con los alumnos de la Escuela de Periodismo. Ahí venía desde la cerillera, desde los locos como aquellos, como Cristobalia, que era a poetas, y allí se hablaba con toda y absoluta libertad, como una apertura hacia lo que yo vería venir otra vez, el mundo de la democracia, el volver a empezar. Pero sobre todo había que ir despacio, porque al pueblo español, que había sufrido una guerra horrenda, había que concederle, ya con amistad con los Estados Unidos, que fue uno de los primeros promotores, porque no puedo olvidar que me llamaron para ser lector con ellos, que Lucy Tendy de la Universidad de Oklahoma en el 32 había escrito un libro sobre mí, después otros norteamericanos, que recientemente el gobierno norteamericano y la Fundación Ford ha destacado a un profesor como Douglas Walter Ford, por aquí está el libro, que me ha estado un año estudiando y ha publicado, ahora traducido en el Instituto de Estudios Políticos. Este es. Le tengo un gran cariño. Me preparaba a esta amistad con los Estados Unidos y por consiguiente hacia el mundo americano, el de los libertadores de Hispanoamérica y esto. Y fui despegándome del Parlamento, donde era procurador de Cortes nato, consejero nacional, y me fui primero por Joaquín Ruiz Jiménez a un puesto modestísimo de lector de agregado cultural en Paraguay. Yo había recorrido toda América con conferencias. Entonces descubrí en Paraguay un país que hoy, precisamente en el ABC de hoy, viene para el Monumento del Retiro la explicación de lo que es Paraguay. Fue el fundador de toda Sudamérica, con todos sus mitos, del Embaé Veraguazú, la tierra del paraíso, luego de La Plata, después de las misiones jesuitas, donde se hizo la base de lo que sería luego el comunismo internacional, puesto que los jesuitas realizaron la utopía de Tomás Moro, que se iba a desarrollar con Fourier en el siglo XIX y con Dostoyevsky y Rusia en la actualidad, hizo la auténtica república comunista que ha existido de verdad e imitada en el mundo. ¿Con Dostoyevsky? Sí, en los hermanos Karamazov, ahí es donde está, y luego con el gran inquisidor, donde pedía para una minoría el sufrimiento y la dirección, y tratar al resto como niños, que no se enteraran de lo que era vivir, sino que gozaran en juegos, en desarrollo y en placer de la vida. Y entonces fui cuando ayudé con todo mi esfuerzo al desarrollo tecnocrático. Me hice amigo de todos estos ministros tecnócratas que estuvieron en Paraguay, de López Rodó, de López Bravo, y con Franco lo hablé 1000 veces, y según veía crecer esta España llena de comodidades, de placeres, de poderío vital, pues me sentía como satisfecho, si no políticamente, porque sabía que eso no nos conduciría a nada bueno, por lo menos que el pobre pueblo español, desde el siglo XVIII y antes en guerras y en guerras civiles, sufriendo hambres, persecuciones, infamias, gozara una temporada de buena vida. Y cuando volvieran los llamados exilados, que se encontraran con una España cómoda, donde nos pudiéramos abrazar. Esa fue mi ilusión, hoy ya se puede decir. Pero yo, como no era ese mi ideal, me marché a América. Y en América he estado 13 años intentando recuperar este tipo que se ha llamado de hispanidad, que no es justamente la del instituto, que es otro tipo de cosas. Y yo como embajador no hice el diplomático precisamente. Yo llevé la flota de abrir el río, de barcos hechos en Bilbao, que dieron la libertad económica a Paraguay, y otra serie de fundaciones que me hicieron querer por aquel país. Esa fue la razón profunda. ¿Porque usted pasó de ser agregado cultural a ser embajador? Sí, porque cuando agregado cultural resulta que el entonces embajador se encontró un poco molesto porque el presidente, el gobierno y el pueblo se dirigían a mí y no a él, y me mandó que yo me retirara, me pidió mi traslado y me fui a Brasil. Entonces el presidente Stroessner pidió a Franco que yo fuera embajador, de modo que fui pedido por la propia empresa. Como embajador, como diplomático, ¿ha tenido usted alguna otra misión? No.
yo veía que Paraguay era un sitio crucial. Es el que había fundado toda Sudamérica, donde se estaba y se sigue defendiendo lo que se llama la hispanidad ante el poderío fabuloso del Brasil, de todo el mundo negro que hay en él, de otra serie de complicaciones económicas, y que tiende a ir invadiendo el mundo uruguayo, argentino, paraguayo, en una extensión. El fortificar Paraguay hispánicamente era algo fundamental para nosotros, y de ahí que logré que se le dotara de medios económicos. Hoy el país quizá pues, más libre, con economía perfecta, con paz absoluta y en marcha ascendente. Lo mejor es que no se habla nunca de él, que quiere decir que hay paz. Esa fue mi misión. Una de las impresiones que da usted, señor Jiménez Caballero, es la de un hombre con una gran capacidad para entusiasmarse y para interesarse por muchas cosas. Sí. Un hombre que se enamora de pronto de algo que le hace abandonar aquello en lo que estaba. Un hombre un poco disperso, como se nota en su obra literaria, en la que se salta de la cosa inflamada y literaria y poética al ensayo y a tantas otras cosas. ¿Hay realmente en usted una necesidad de ir de cosa en cosa? Si le pregunta a usted en el ensayo sobre la exaltación del matrimonio, es el encuentro de don Juan, toledano más que sevillano, yo soy toledano por parte de mi madre, y Laura o Beatriz, que es Florencia, es el eterno femenino, ¿verdad? El don Juan lo llevamos todos los españoles, más guapos o más feos, pero tenemos una ansia de... Esto aplícalo a la literatura, o a la política, o a la vida, y este ansia de perpetuación y de conquista es lo que inflama y hace saltar de un amor a otro amor, pero siempre concatenado. Yo, por ejemplo, en mi lengua y literatura de la hispanidad, es una obra en 3 volúmenes que vemos que hoy está por toda Hispanoamérica. Ha enseñado a muchas generaciones de muchachos españoles y americanos. Dicen que es un libro clásico. Ahí sí he vertido mucha pasión para contaminar y llevar la pasión de la lengua y la literatura. Creo que dentro de poco daré un curso en Colombia sobre la novelística. Por eso América, donde nació mi padre, que fue cubano, yo adoro a Cuba, por eso llamaba a Fidel Castro el viriato de la hispanidad, le he mandado 2 o 3 cartas, que es un caso raro, no es el momento de hablar. Estaría siempre allí. Tengo en los nietos 2 nietos colombianos, otro paraguayo, y los otros son flamencos, porque yo he realizado en la vida, querido Serrano, el ideal de mi literatura. Para mí, ahí está Género de España, Roma es la fundacional, la madre. La hija ha sido España, y España ha tenido 2 sucesiones o filialidades, América y Flandes. Pues bien, a través de mi madre católica y mi esposa italiana, yo, el español, en mis hijas me han dado nietes que son americanos y flamencos, Flandes y América. De modo que esto que se llama el genio de España y la hispanidad no es literatura sola, la he hecho sangre, la he hecho realidad, la he hecho mística. En la vanguardia de una nueva revolución, una más y como tantas veces está ascético, quijotesco, iluminado, como siempre, fiel a sí mismo, este Ernesto Jiménez Caballero, que ha estado haciendo confesiones impagables hoy ante nuestras cámaras.